Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Paola Gil, astróloga y tarotista, y hoy quiero hablarles sobre astrología y política en Colombia. Quiero proponerles un análisis político a partir de la astrología mundial y compartirles una técnica astrológica que ustedes pueden aplicar tanto en sus cartas natales como en procesos de astrología mundial o mundana. Cuando hablo de astrología mundial, me refiero a entender la configuración de los astros, de las estrellas y de la técnica de la astrología con una mirada mucho más global, entendiendo que así como una persona puede tener una carta astral, así como en una relación podemos ver la sinastría, que es una técnica que se utiliza para darnos cuenta qué le trae una persona a la otra, o si tenemos un negocio y hacemos nuestra carta astral para entender cuál es la energía de ese proyecto. Asimismo, un país o una ciudad e incluso el planeta como sistema mundial también se ve reflejado a través de una carta astral y esa técnica se llama astrología mundial. Estamos en Colombia a portas de una segunda vuelta presidencial en la que se va a elegir al futuro presidente de nuestro país para el periodo 2026-2030. Y si te gusta la astrología, de pronto no te gusta la política, quédate acá porque te voy a enseñar cómo puedes ver estos movimientos sociales a través de la astrología. Y traigo para ustedes hoy una serie de estudios que realicé teniendo en cuenta los diferentes presidentes que ha tenido mi país, que es Colombia, desde 1990 hasta la actualidad, y quiero compartirles y hablarles sobre la astrogematría. La astrogematría es una técnica que se encarga de calcular el valor numérico de un texto, es decir, a cada palabra que compone el texto le asigna una correspondencia numerológica, y al sumarse en estas letras y el texto completo nos va a entregar el cálculo en grados matemáticos para llevarlo a la carta astral. Esto lo pueden hacer ustedes en consulta porque podemos, por ejemplo, entender por qué hay personas que son alérgicas a ciertos alimentos, o quiero saber esta persona que me trae a mi vida, este lugar del mundo, la ciudad. Eso lo podemos también hacer desde la astrogematría en consulta, pero hoy te quiero enseñar esta técnica para que revisemos y hagamos el análisis astrológico de las elecciones presidenciales en Colombia. Entonces aquí les quiero presentar algunos personajes. Si me están viendo desde otros lugares de Latinoamérica, seguramente no conocen mucho a estos personajes de los que vamos a hablar, pero me dediqué a sacar la astrogematría de los expresidentes del país, que son el presidente Santos, el presidente actual de nuestro país, que es Petro. Acá tenemos también el cálculo astrogemátrico de otro expresidente que fue Uribe, Gaviria, Pastrana, Samper. Pero como vamos a entrar a una segunda vuelta, yo quería también ver qué grados astrogemátricos se calculan para uno de los candidatos presidenciales, que es Iván Cepeda, y su fórmula vicepresidencial, que es Aida Quilcue, y asimismo hacerlo con el candidato Abelardo de la Espriella y su fórmula presidencial Juan Manuel Restrepo. Sin embargo, hay algo muy importante a la hora de entender y hacer un análisis astrológico y político, y es que en este país, en Colombia, hay una entidad que se encarga de hacer toda la vigilancia y garantizar que el proceso electoral pues sea transparente, y esa es la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien también le generé un cálculo astrogemátrico, y al registrador nacional, que es Juan Hernán Penagos, porque pues es un personaje principal en este juego por las elecciones de Colombia. Entonces aquí les quiero presentar la Carta Astral de Colombia. Colombia, como podríamos hablarlo como nación, o la Carta Astral de Colombia como nación, corresponde al 21 de julio del año 1810, en el momento en el que se firma el Acta de Independencia a las 3:30 de la mañana en la ciudad de Bogotá. Esto nos arroja que Colombia es ascendente Géminis. Y hay algo muy importante que les quiero contar, y es que antes de la segunda vuelta
vamos a tener una luna nueva en Géminis. Y esta luna nueva en Géminis va a caer sobre el ascendente de Colombia. ¿Y esto qué quiere decir? Que se inicia un nuevo ciclo. Miren cómo los astros ya nos empiezan a mostrar y ya nos hablan de que hay una información nueva que va a empezar a llegar y obviamente pues tiene que ver también con el destino de la nación, ya que en astrología mundial la casa 1 corresponde al país, lo que le pasa al país, a su gente, a la vida de los habitantes. Entonces ya esa luna nueva que se va a dar el 14 de junio a las 11 de la noche en Bogotá, Colombia, ya nos está anticipando un nuevo ciclo. Pero me voy acá a devolver un poquito a la carta de Colombia, porque haciendo estos cálculos astrogemátricos que les compartía, pues puse en posiciones en qué aspecto, en qué lugar de la carta natal de Colombia caen los expresidentes y los candidatos que están disputándose esta contienda electoral. Esta es como una clase de astrología y de historia política de Colombia. Para quienes no sepan, acá tenemos al expresidente Gaviria, César Gaviria Trujillo, quien dirigió Colombia entre 1990 y 1994. Resulta que por su correspondencia astrogemátrica, que son los 11 grados de Escorpión, él cae en la casa 5 de Colombia. En astrología mundial, la casa 5 tiene que ver con la educación, tiene que ver con las universidades, tiene que ver con todos los asuntos propios de la nación y además le hace una conjunción al Urano natal de Colombia. En astrología, Urano es el regente de Acuario y Acuario es el signo que va a regir la casa 9 de Colombia, que en astrología mundial corresponde al extranjero. La casa 9 siempre la vamos a ver como la casa que nos va a dar información sobre temas de justicia, sobre temas también de tratados internacionales, de comercio exterior. Y resulta que bajo el gobierno de César Gaviria se dio una expansión económica y pues acá lo vemos, ¿no? Urano trajo la modernización a Colombia y le abrió las puertas a todo el tema de los mercados internacionales. Sin embargo, si ustedes ven la Casa 9 de Colombia, en la cúspide de la casa encontramos a Quirón, que tanto en una carta de una persona como en la carta de un país nos va a hablar de las heridas o de eso que nos trae afectaciones profundas. Resulta que en esta política de abrir las puertas al mundo y de que Colombia entrara en el mercado o en la dinámica de la globalización, el mercado nacional cayó. Muchas empresas que se habían consolidado se acabaron y esto lo podemos ver reflejado en la casa 4 de Colombia, que está regida por el signo de Virgo. En astrología mundial, la casa 4 nos habla del patrimonio nacional y resulta que muchas empresas nacionales, tema de manufactura, de comercio, de transporte, pues terminó, se acabó, se liquidó con esta expansión económica. Miren cómo es de interesante ver que aunque Gaviria no es de signo escorpión, su correspondencia astrogemátrica al sumar todo su nombre y hacer el equivalente en números, ese grado 11 en escorpión pues sí le traía un dolor muy grande a Colombia en temas financieros y en temas pues de la industria nacional. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del expresidente Samper, que gobernó Colombia entre el año 1994 y 1998. Acá lo posiciono muy cerca a la casa 8 de Colombia porque sumando sus grados astrogemátricos, Samper cae en la carta de Colombia a los 16 grados de Capricornio. Si ustedes visualizan la casa 8, es una casa regida por Capricornio y en astrología mundial, la casa 8 siempre nos va a hablar de la mortalidad de un país, nos va a hablar del narcotráfico, nos va a hablar de las relaciones financieras o monetarias con otros países, de la deuda externa. Y resulta pues que al Samper estar cerca
a la casa 8, en astrología si un planeta o un cálculo matemático está a 5 grados o menos de 5 grados de la cúspide de la siguiente casa, esa energía pasa a ser ya no de casa 7 en el caso de los 16 grados de Capricornio que tiene Samper sobre la carta natal de Colombia, sino que entra a formar parte de la dinámica de casa 8 y resulta que desde que él asumió el poder, salieron a la luz algunos cassettes en los que pues se evidenciaba presuntamente, porque pasaron los años y realmente eso es un tema que pues digamos que se escucha y hay mucha gente que considera que fue así. Sin embargo, no hay ningún juicio político o judicial que pues haya dicho que esa situación fue así, y es que presuntamente Samper recibió dineros del narcotráfico. Entonces, miren que esta persona activando la Casa 8 de Colombia nos muestra que él que le traía al país, él le traía deudas, él le traía limitaciones económicas, porque además Estados Unidos, bajo el gobierno de Ernesto Samper Pizano, desclasificó a Colombia. Y eso le trajo algunas sanciones económicas internacionales. De hecho, le quitaron la visa. Y miren que es muy interesante porque la casa 8 en astrología tiene que ver con el desvivirse o los desvivimientos. Y resulta que en entrevistas, después de muchos años de Samper haber salido de la presidencia, confesaba que él andaba con pastillas en sus blazers, porque si en algún momento el gobierno de los Estados Unidos lo atrapaba y lo cogía, él prefería desvivirse que ir a una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, miren cómo esta técnica astrológica nos funciona para entender qué le trae una persona a un país. Y para poder avanzar, vamos a ver, por ejemplo, el caso del presidente actual, que es Gustavo Petro, que por correspondencia astrogemátrica corresponde caer en la carta astral sobre el grado 14 de cáncer. Ustedes lo ven ahí, Colombia tiene a Lilith a 13 grados de cáncer y a Marte a 17 grados de cáncer. Esta conjunción de Marte y de Lilith es una conjunción que nos habla de escándalo, que nos habla de tensión, que nos habla de mucha provocación. Y para quienes no son colombianos o para quienes viven en Colombia y de pronto no se han enterado mucho de la situación política del país, la elección de Gustavo Petro generó mucha escaramuza en el país, fue un escándalo. De hecho, pues a Lilith le encanta todo lo que tiene que ver con lo escandaloso, con lo diferente. Sabemos que Petro es Aries, entonces acá no nos estamos fijando en el signo zodiacal, sino en la correspondencia astrogemátrica, pero es muy interesante que le haga conjunción al Marte de Colombia, porque obviamente le trae contundencia, le trae fuerza. Con ese Marte en conjunción con Lilith, ha sido una persona que de pronto no ha medido muchas veces sus impulsos y ha salido a comunicar cosas, por ejemplo, en horas de la madrugada por medio de Twitter, ha hecho varios cambios en temas de ministerios o de ministros, porque además si ustedes observan la carta astral de Colombia, el regente de Marte es Aries y Aries está en la casa 11, que en astrología mundial corresponde a los ministros, a los grupos que organizan el país. No solamente es, digamos, el grupo ministerial, sino ahí están los sindicatos, ahí están los grupos económicos. Entonces, de cierta manera, al Petro hacerle una conjunción a este Lilith, a Mercurio y a Marte en la carta astral de Colombia, el que ha hecho, él ha impulsado el ejercicio sindical. Él también ha escandalizado a los grupos económicos, pero asimismo también ha hecho cambios y se han generado escándalos relacionados con su grupo ministerial. Entonces es muy interesante, cuéntenme y déjenme en comentarios si les gustaría que ampliáramos un poco más, pues porque la idea es analizar las cartas de Iván Cepeda y de Abelardo de las Predias, entonces no me va a quedar tanto revisando la información de los expresidentes, sino que vamos a pasar a esto, a lo que vinimos, que es analizar políticamente desde la astrología ese proceso electoral que va a tener Colombia el 21 de junio del 2026. Acá podemos ver la carta de los tránsitos de la primera vuelta presidencial que se dio el 31 de mayo de este año.
Para quienes están acercándose a la astrología, quiero contarles que los tránsitos son el reflejo de la energía en el día a día en relación a una carta natal. Entonces, Colombia es ascendente Géminis, que es esta carta que vemos acá. Sin embargo, todos los días los planetas se mueven y entonces eso es lo que nos traen los tránsitos, ese movimiento que el cielo hace en relación a esa carta natal. Entonces vemos que la selección en la primera vuelta, digámoslo así, también como que surgieron escándalos y presuntamente se hablaba de fraude, ganó la derecha, algo que no se veía venir, ya que las firmas encuestadoras daban como el candidato de la victoria a Iván Cepeda, pero la sorpresa fue que el candidato de derecha, que en este caso lo representa Saturno, en astrología mundial, Saturno representa a la derecha, representa el deber ser en la política o cuál ha sido la norma que rige pues desde los mandatarios y desde la estructura de poder, mientras que Neptuno tiene que ver con la izquierda, con el socialismo y con gobiernos, uno podría decir, más progresistas o alternativos. Entonces, este Saturno nos dio una sorpresa muy grande porque le entregó más de 10 millones de votos, mientras que la izquierda representada por Iván Cepeda tuvo un poco más de 9 millones de votos. Aquí es muy interesante ver cómo para el día de la primera vuelta teníamos una conjunción entre la luna natal, que en astrología mundial representa al pueblo, y Lilith, que tenía que ver con el escándalo, con eso secreto, con eso que no se vería venir, que además ellas dos estaban en Sagitario, que en el caso de Colombia, Sagitario rige la casa 7 y la casa 7 de un país es muy importante porque son tanto las relaciones internacionales y además nos dimos cuenta que días antes de la elección presidencial, el candidato de la Espriella digamos que tuvo el respaldo de los Estados Unidos, de Ecuador y de otras naciones latinoamericanas. Entonces aquí vemos que con esa luna, con esa Lilith en Sagitario, pues se generó también como mucha incomodidad al pueblo, porque eso se hablaba también en los medios de comunicación respecto a un poco como la intromisión de gobiernos extranjeros al proceso electoral de Colombia. Pero también vemos bueno, entonces por ese lado la luna negra y la luna blanca. Teníamos un sol en tránsito sobre la casa 12. Entonces, ¿qué sucede cuando el sol está transitando por la casa 12? La casa 12 es la única casa que tiene que ver con el inconsciente y que se asemeja a la energía del invierno, es decir, a la oscuridad, al secreto, al silencio, al aislamiento, al karma. Y un sol en tránsito que representa al poder del país, ¿cierto? Al gobernante, al mandatario en casa 12, dice, hay en Géminis, que además rige la comunicación, pero además tenemos que ver que ese Mercurio regente del ascendente de Géminis de Colombia está en conjunción con Marte, y entonces uno dice, vimos que el presidente del país salió y dio algunas declaraciones sobre un posible fraude, algo que muchas personas pues le cuestionaron y uno dice muy propio de Casa 12, muy propio como de que no había claridad, pero también había disgusto y entonces es como no acepto los resultados que seguramente estaba esperando, porque el sol siempre nos va a hablar de ese mandatario y del poder. Tenemos también a un Neptuno que estaba sobre la luna, es decir, en tránsito le hacía una conjunción a la luna natal y vimos que obtener 9 millones de votos por la izquierda es un hecho o un hito histórico en la historia política y social de Colombia, porque de hecho Iván Cepeda, aunque no ganó la primera vuelta, sí tuvo muchos más votos de los que obtuvo Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial que se dio en el año 2022. Entonces, de todas maneras, ese Neptuno con la luna sí nos muestra un pueblo que de todas maneras cree en este sistema de gobierno y nuestra propuesta política. ¿Qué pasa? Que Saturno, quien rige a la derecha, que en este caso estaría representado por el candidato de la Espriella, hacía una conjunción al nodo sur de Colombia, que además el nodo sur lo asociamos con el pasado. Y entonces esto que nos sucedió nos ha recordado un poco como el pasado político de Colombia
y cómo la derecha ha escalado profundamente porque con Aries, Aries es un signo regido por el fuego y cardinal, que es lo cardinal, es lo que toma impulso rápidamente. Entonces uno dice, ya en otros momentos de la historia política del país, la derecha ha escalonado de una manera muy rápida. El tema es que ahorita tenemos que ver si se mantiene o se cae. ¿Por qué? Porque la energía cardinal es literal esto. Marte es el fósforo que se prende, ¿cierto? Acá, bueno, no me quiere prender el fósforo, pero vamos a hacer de cuenta que ustedes están encendiendo un cerillo o un fósforo en sus casas y que el fósforo así como se prende, así mismo se apaga. Entonces vamos a ver si para la segunda vuelta este fósforo de la derecha que se encendió y que ganó en primera vuelta, pues si se va a mantener prendido o si se va a apagar. Entonces ahí tenemos eso para resaltar. ¿Qué tenemos también? Bueno, tenemos a una Venus en conjunción con Marte y esto aquí es súper interesante porque si nos vamos a ver la posición astrogeométrica de los candidatos presidenciales, tenemos que Abelardo de la Espriella, astrogeométricamente su cálculo le da a los 0 grados de Virgo. Y resulta que Colombia tiene a Venus a los 0 grados de Virgo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es Venus en astrología mundial? Pues Venus es un planeta muy importante porque tiene que ver con las finanzas del país. Y quienes han seguido las noticias y quienes han estado así como alertas de lo que todos los días nos cuentan los medios sobre esta contienda electoral, este es un personaje que ha hablado de recortar el gasto público, que ha hablado de dolarizar el país. Entonces uno dice, miren que es muy interesante que en los tránsitos de la primera vuelta, ese Júpiter que viene a ser un benefactor, ese Venus, perdón, que está sobre Marte, pues obviamente viene a movilizar muchos grupos. ¿Se acuerdan que les había contado que la casa 11 de Colombia y pues de un país en astrología mundial son los grupos? Grupos sindicales, grupos económicos, todo tipo de grupos. Entonces, ya al hacerle Venus en tránsito la conjunción a Marte, pues viene obviamente a darle poder a unos grupos sobre otros. Y además también tenemos a un Júpiter en transición, en tránsito sobre el Sol natal de Colombia. Y ese Júpiter nos habla de expansión, pero además Júpiter es regente de la casa 7 de Colombia por la regencia de Sagitario, pero también de la casa 10 que tenemos ahí a Pisces, ya que Júpiter en astrología podríamos decirlo, antigua o clásica, era el regente de Pisces. Entonces uno dice, de todas maneras, también le entregó mucho poder al presidente o al gobierno actual. Y vimos que en las últimas semanas, antes de la primera vuelta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una gira de medios y se volvió mucho más popular. De hecho, algunas firmas encuestadoras realizaron, digamos que estas mediciones de popularidad y él tenía un porcentaje bastante alto en relación a otros presidentes que estaban por terminar su gobierno. Vamos a irnos a la carta de la segunda vuelta en Colombia. Esta se va a dar el 21 de junio del 2026, que además es una fecha muy importante astrológicamente porque tenemos el solsticio de verano en el norte del mundo y el solsticio de invierno en el sur del planeta. Entonces, ese es el día en el que el Sol entra al grado 0 de Cáncer y ya vemos que vamos a tener ya no un Sol en casa 12 como lo teníamos para las elecciones de la primera vuelta, sino ya en casa 1. Al Sol le gusta estar en la casa 1 porque tiene que ver con el ego, con el brillo, con el yo, con la identidad, y no le gusta estar en la casa 12 porque ahí está oculto, está escondido. Entonces uno dice, es un Sol que se siente mucho mejor en la casa 1 que en la 12. Tenemos también acá que hay por resaltar y distinto. Bueno, yo diría que también tenemos el ascendente sobre la casa 7 de Colombia. Entonces uno dice que también hay temas que por destino pues van a definir las relaciones tanto nacionales como internacionales. Digamos que yo viendo esta carta no tengo así como mucha información respecto a quién podría ganar.
si desde Neptuno a la izquierda o desde Saturno a la derecha. Sin embargo, sí hay algo importante y es ese tránsito de Marte sobre el Júpiter de Colombia. Entonces, miren que tenemos que en este lapso de tiempo la energía de Marte, del fuego, de lo cardinal, ha sido como muy importante y muy contundente, ya que Marte en la astrología mundial rige todo lo que tiene que ver con las agitaciones. Entonces hay muchas personas que están, digamos que un poco alerta porque hay ciertos miedos de que si gana un candidato versus el otro van a haber agitaciones que pueden salirse de control y que pueden afectar la seguridad del país. Pero hay algo chévere y es que ese Marte que rige las agitaciones, que viene de Aries en la casa 11, que son los grupos del país, está sobre Júpiter, que rige el poder por casa 10, las relaciones por casa 7, pero tiene trígonos. Tiene un trígono con el nodo norte en Libra, entonces uno diría que no creo que las agitaciones sean porque haya vandalismo, sino creo que va a haber como celebración y esto va a avivar mucho a las masas. Y también tiene un sextil, ese Marte sobre Júpiter, con el Sol, que pues es el poder. Y asimismo vemos a Júpiter en tránsito con el Sol, entonces uno dice, yo creería que ya esta carta nos habla también como de una celebración que no va a traer daños, repercusiones o violencia, sino que por el contrario va a ser como un júbilo colectivo. Ahora vamos a ir a ver la carta de la luna nueva en Géminis, porque en astrología mundial las lunaciones, es decir, las lunas nuevas y las lunas llenas son importantes para lo que viene para un país o para el mundo. Entonces, esta luna nueva en Géminis nos va a hablar de este periodo que se viene, que aunque no sea el 21 de junio, día de las elecciones, sí va a ser el 14 de junio a las 11 de la noche. Y hay algo muy interesante y es que en esta carta de la luna nueva en Géminis tenemos este cálculo astrológico que es el infortunio en conjunción con Saturno, que como su nombre lo indica, nos habla de algo infortunado. Pero infortunado ¿para quién? Para la izquierda, porque es para la derecha, perdón, porque es Saturno. En conjunción con el nodo sur, que es el pasado, entonces hablamos de que hay algo infortunado para la derecha y la tradición que ha tenido Colombia en relación como a esta elección política en cuadratura, porque este Saturno con el infortunio tiene una cuadratura acá con Lilith y con Marte. Y ahí también tenemos a Mercurio en tránsito con esa luna nueva en Géminis sobre Marte. Entonces uno dice, los medios de comunicación van a tener un papel protagonista, pero además es que esta carta de la luna nueva en Géminis también nos puede dar información del candidato de la derecha, que es Abelardo de las Priella. Resulta que a él le han salido muchos escándalos en tema de corrupción, de dineros, de mafias y de personas de pronto como no tan gratas en el poder a quienes él ha ayudado. Presuntamente su padre legalizaba terrenos de un ex paramilitar que era Salvatore Mancuso, le han salido muchos escándalos. Pero parece ser que esos escándalos a la gente en Colombia que ha decidido elegir por la derecha y elegir por él como que no les importa o no les afecta esa elección de voto. Sin embargo, con ese Mercurio que rige la comunicación sobre ese Marte natal de Colombia, cuadratura al Saturno y al infortunio, yo pensaría que para el señor de la Abelardo de las Priella vienen unos escándalos muy fuertes y no tiene que ver con su vida social y política, sino con su vida familiar. Yo creo que van a salir temas muy complicados de su intimidad que sí puede afectar la imagen que él tiene, pues de sus adeptos y de sus futuros votantes. En ese sentido, digamos que esa luna nos podría dar un poquito como revelarnos ese tipo de información. Además, tenemos el nodo sur de la luna nueva en Géminis sobre el Venus natal de Colombia. Y eso también nodo sur siempre va a ser un punto de pasada. Y acuérdense que el señor Abelardo de las Priella le hace conjunción al Venus natal de Colombia. Entonces uno dice, ese nodo sur
no creo que le vaya a dar la victoria, sino que por el contrario le trae el pasado del Señor como algo expuesto y algo que se comunica. ¿Por qué? Porque esa Venus natal está en casa 3 que tiene que ver con las comunicaciones del país. Entonces vamos a ver cómo la prensa va a filtrar información del pasado que perjudica la imagen del candidato de la derecha y que eso de cierta manera le va a restar votos y le va a restar credibilidad. Ahora vamos a ver la carta de la Revolución Solar de Colombia porque como una persona, Colombia también celebra su independencia o sus cumpleaños. Como la fecha de independencia en el que se celebra Colombia es el 20 de julio, pues todavía digamos que no podríamos ver la Revolución Solar del 2026, sino es la del 2025. Es muy interesante porque la revolución solar del año pasado se corrieron un poquito los grados, pero el ascendente de la revolución quedó sobre el mismo signo del ascendente natal de Colombia. Y esto es muy importante porque tanto en las personas como en los países, cuando la revolución solar caen los mismos signos de la carta natal, nos habla de un año decisivo, supremamente clave y donde por destino pues hay muchas cosas que se mueven a favor tanto de la persona como del país. Entonces uno dice, este definitivamente sí es un año muy importante para Colombia. Ahora, desde la técnica de la revolución solar podemos dividir las 12 casas de una carta natal en los 12 meses del año. Entonces tenemos que la casa 1 de la revolución cayó en el signo de Géminis, que correspondería al periodo entre julio y agosto. Si vemos, entonces la casa 2 sería agosto-septiembre, casa 3 septiembre-octubre, casa 4 octubre-noviembre, casa 5 noviembre-diciembre, casa 6 diciembre-enero, casa 7 enero-febrero, casa 8 febrero-marzo, casa 9 marzo-abril. Y allá arriba, en el medio cielo, en la casa 10, en la casa 11, estaría el periodo entre mayo y junio, que es el momento en el que nos encontramos en Colombia decidiendo por quién va a ser el presidente. Y miren quién está. Está Saturno, pues porque obviamente el día, el 20 de julio del 2025, teníamos esa conjunción de Saturno y de Neptuno en Aries. Pero esto también escenifica y personifica a los dos personajes que se están jugando, digamos, esta contienda electoral. Saturno desde la derecha por Abelardo de la Espriella y Neptuno en la izquierda por Iván Cepeda. Ahí están los dos. Miren la astrología cómo es de interesante en conjunción Saturno y Neptuno sobre la luna natal de Colombia, que es el pueblo. ¿Qué pasa? Que Neptuno está en conjunción con la rueda de la fortuna y como su nombre lo indica, la rueda de la fortuna es un cálculo matemático que nos habla de la suerte en el presente y esta revolución nos estaría diciendo que quien tiene la suerte en el presente no es la derecha, sino que es la izquierda. Es el partido político o las ideas políticas regidas por Neptuno, la izquierda. Entonces, miren que es muy interesante y además esa rueda de la fortuna y ese Neptuno está en conjunción con el nodo sur, que es el pasado. ¿Y cuál es el pasado electoral de Colombia? Haber elegido por primera vez un presidente de izquierda que fue Gustavo Petro. Entonces, miren cómo esta carta de la revolución ya nos va dando, nos va aportando también más información para entender quién será el futuro presidente de Colombia. Acá quiero presentarles la carta astral de Iván Cepeda Castro, ascendente Virgo. Y acuérdense en que Colombia es ascendente Géminis, que la revolución de Colombia el año pasado quedó en Géminis y que la luna nueva que vamos a tener el 14 de junio es en Géminis. Eso es muy importante porque Iván Cepeda, al ser ascendente Virgo, es regido por Mercurio, el planeta que rige tanto a Géminis como a Mercurio. Entonces uno dice que esa es otra información que nos sirve para contrastar y para darnos cuenta que Mercurio va a tener un protagonismo indispensable en las elecciones de Colombia. Además, el señor Cepeda tiene a Géminis en la casa 10, que tiene que ver con su reconocimiento profesional y cómo lo ven. ¿Quién es él o qué preparación académica tiene? Él es filósofo. Y la filosofía tiene que ver con la comunicación, con la sabiduría, con los aprendizajes, con esa posibilidad de comunicar, de entender, de construir pensamiento. Entonces uno diría,
Ya con Mercurio, teniendo tanta influencia en la carta astral de Colombia, en la revolución solar, en la luna nueva en Géminis y en la carta astral del señor Cepeda, uno diría que puede ser un filósofo o una persona intelectual quien tome las riendas del país. Eso me parece muy interesante. Acá tenemos porque igual por tiempo no podemos analizar específicamente la carta de Cepeda, ahí nos quedaríamos, pero sí hay algo muy interesante y es que él tiene una conjunción de Plutón, que es el poder, con la luna, que es el pueblo. En casa 12, pero recuerden que al principio del video les contaba que cuando un planeta o algún cálculo matemático está a 5 grados de la siguiente cúspide de la casa, deja de ser un planeta o una energía de esa casa y pasa a la otra. Entonces uno dice, aunque él haya nacido con la luna y con Plutón en la 12, esa energía pasa a su ascendente, que tiene que ver con él como persona, la máscara que se pone, la información que le entrega a los demás, y uno dice, él tiene un poder muy grande. O sea, es una persona poderosa. Y uno dice que ese poder y esa popularidad le va a ayudar. Además, él nació con la rueda de la fortuna en la casa 11, que es la casa de los sindicatos, de los grupos, de los estudiantes, de las familias. Entonces sabemos que obviamente hay escándalos o se le ha relacionado con guerrilla. Y ustedes saben que igual los medios de comunicación, al Colombia tener esta conjunción de Marte, Mercurio y Lilith, pues uno un poquito escandalosos y hasta mentirosos, pues esto también le ha jugado en contra a él, pero tiene otro tipo de grupos que le van a dar esa popularidad que él necesita para poder llegar a la presidencia de Colombia. Acá les tengo dos cartas y una son las progresiones secundarias, que es una técnica que se encarga de ver cómo se mueve sobre todo el sol y la luna en la carta de una persona. En este caso vemos que el sol y la luna está sobre la casa 4, que en la carta astral de una persona la casa 4 es su país natal. Y vemos que ese sol y esa luna progresados le están haciendo un trígono a su Plutón y a su luna, que ¿qué es? El poder. Entonces acá también nos están diciendo, aunque hayan heridas, porque tenemos aquí a Quirón en conjunción con Júpiter sobre su Quirón natal, y aunque haya mucha confusión y mucha información que no es verídica y que no le favorece al candidato, con esa luna y ese sol progresado, podemos también ver que hay una energía de expansión y de poder muy grande, además porque la luna en la casa del rige los grupos, porque la luna regente de cáncer, que regente de su casa 11, que son los grupos, y el sol, en el caso de él, rige la casa 12, que es la casa de Leo, porque la casa 12 tiene que ver también como con el inconsciente colectivo, con las comunidades, con las masas. Entonces uno dice que ese sol y esa luna progresados, haciéndole aspectos a su Plutón y a su luna, uno dice que le va a traer mucho poder y mucho reconocimiento. Aquí también calculé el atacir. El atacir es una técnica árabe que se encarga de calcular como si fuera un reloj diversos acontecimientos de una persona. Entonces tenemos, por ejemplo, el reloj que calcula la muerte, el reloj que calcula el matrimonio, el amor, la salud, los ascensos profesionales, el dinero, bueno, cuánta tema en la vida de una persona puede haber, pero pues calculándole la TASIR del 120, que tiene que ver con el éxito profesional, pues nos encontramos aquí que tiene la carta de Iván Cepeda un Urano en todo el descendente. En el caso del Urano rige a Acuario, que es su día a día. Entonces uno dice, cambia la manera como él va a vivir su día a día. Y cuando nos hablan de cambio, esto ya nos indicaría que obviamente él va a hacer un salto en temas que tienen que ver con el poder. Él es senador, lleva más de 18 años en este trabajo pues político, pero con ese Urano en el descendente uno dice, él va a pasar a ser reconocido de una manera mucho más amplia y mucho más grande. Viene un cambio en las relaciones que él va a vivir. Nos encontramos también en este Tacir del 120 con un Sol y una rueda de la fortuna en trígono con su Plutón natal, y entonces eso nos habla también de que hay, de hecho, esto me hace acordar que estaba viendo entrevistas donde contaban que en la primera, pues digamos que toda la campaña política hasta la primera vuelta,
Él trató de ser austero, aunque pues muchas personas le han criticado que tenía obviamente el gobierno de turno haciéndole campaña política, pero de pronto no había esa inversión gigante que sí tiene la derecha desde la Espriella, y uno diría, ahorita hay poder económico para que él pueda abrirse y expandirse pues desde esta contienda electoral. También tenemos como atasir importante un Saturno en conjunción a casa 12, y Saturno no siempre tiene que ver con las limitaciones o con el karma o con la trascendencia, sino que Saturno, al ser regente de Capricornio, en la carta astral de Iván Cepeda, tiene que ver también con su casa 5. Y la casa 5 que es, pues, es la juventud, son las infancias, son los gustos. Entonces uno dice algo que a él le gusta, algo que él disfruta, le va a poder dar orden y lo va a popularizar, porque casa 12 no siempre tiene que ver con lo oculto o lo clandestino, sino que tiene que ver con el colectivo. Entonces, darle forma a algo que seguramente él ha querido ser, aunque en entrevistas no haya sido como desde un inicio su intención ser presidente, uno diría que inconscientemente el poder sí siempre ha estado como de su parte. Y también podemos ver en este atasir que Júpiter está en conjunción con Plutón, es decir, le amplifica su poder, y Quirón en conjunción con la Luna. Y Quirón también representaría a estos grupos sociales heridos, a estas personas que han sido víctimas del Estado, víctimas de los grupos armados. Quirón tiene que ver con esas personas heridas que de cierta manera le van a entregar un orden desde la popularidad, haciéndole conjunción con su luna y pues llevándolo a ser el futuro presidente de Colombia, me atrevería a decirlo. Y acá tenemos la carta de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, nació el 31 de julio de 1978. Es interesante, pues que aquí tenemos una persona con un sol en Leo, ya eso le da como el reconocimiento y el brillo que esa persona ha tenido, pero también le trae pero también tiene una conjunción de Lilith, que es el escándalo, lo hablábamos, la rebeldía, lo contrario con Júpiter en casa 9. Entonces, ¿qué es el extranjero? Además, él tiene una luna en casa 8 que rige su casa 9. Una luna en casa 8 nos habla de dineros escondidos o dineros que tiene que llevarse afuera del país. Además, tenemos una carta donde tenemos un Plutón, que es el regente de su ascendente, al ser ascendente Escorpión, en Libra, que también nos hablaría de cosas que se ocultan y que se guardan. Tenemos una persona que tiene un Quirón en casa 7 en Tauro, entonces hay una herida de todas maneras en la manera como me relaciono con otros. Y en Tauro, que es regente de su Venus natal, con los grupos. Seguramente estos aspectos que les estoy mostrando tienen mucho que ver con ese escándalo o con esa información que va a salir sobre él a la luz pública. En las progresiones tenemos vamos aquí a buscar al Sol y a la Luna. Tenemos un Sol en conjunción con su Venus natal, que pues Venus rige la casa 7, que son su tipo de relacionamiento, y vamos a buscar a Libra, que es su casa 12, que tiene que ver pues también con las multitudes y con temas ocultos o secretos, o sea, el poder detrás del poder. Eso le está en este momento entregando ese sol progresado de la carta de la estrella. Y tenemos una luna, miren que es muy diferente la progresión de él, porque tiene la luna y el sol no están en conjunción sobre la casa 4, que es el país natal, sino sobre casa 11. Uno dice, él de todas maneras está favorecido por grandes grupos políticos, pero con esa luna ya soltó el nodo sur, y uno dice, bueno, yo creo que ya se pasó el momento, porque él podía haber tenido una mejor energía antes para haberse presentado como a esta contienda electoral, pero no tiene una gran influencia de la luna, al contrario, la luna progresada le hace cuadratura a su luna natal. Entonces uno dice, definitivamente tenemos que esperar a que las noticias nos cuenten ese escándalo que se viene a venir. Y en el Atasir, acá el diseño se sobrepuso a la carta natal de él en el cálculo de la TASIR. Se tiene que ver con los logros sociales, y entonces nos encontramos
Empezamos desde el ascendente revisando un Júpiter en conjunción con Neptuno, y pues Neptuno en la casa 2 de este señor de la estrella también nos hablaría como de esa bruma que él muestra, porque con Neptuno, que es interesante porque los dos candidatos tienen a Neptuno en su carta astral, solo que Iván Cepeda tiene un Neptuno en sextil con Plutón y con la Luna, y uno diría de cierta manera como ese desengaño, esa emotividad, esa sensibilidad que él tiene la ha mandado al trabajo con las masas, con los más necesitados, a darle orden, un poco como en temas sociales. Y además ese Neptuno tiene un trígono con Quirón, y uno diría efectivamente es como que esa sensibilidad la ha puesto a función del servicio de muchas personas. Mientras que en la carta de la estrella, ese Neptuno ya nos habla, es algo más como relacionado al engaño o a dineros ocultos o dineros que se guardan detrás de o que se esconden. Entonces son Neptunos completamente diferentes, y con ese Júpiter en el Atacir del 120, pues será dinero, será poder que llegue, pero no lo veo así con unas... Además tenemos a Neptuno con Quirón en cuadratura con el Sol. Miren, este Neptuno tiene que ver con eso brumoso, engañoso, eso que no se da forma, y cuadratura con el Sol, pues el Sol que es el reconocimiento y el brillo, y es mucho como el arquetipo que va a tener pues el próximo presidente de Colombia. Entonces yo diría que desde los atacires no se ve un tema de reconocimiento para que él sea el próximo presidente de Colombia. Entonces, conclusiones. Les presenté una técnica llamada astrogeometría que busca calcular por el nombre de, por un texto específico, los grados en los que una persona, situación, nombre particular activa cosas en la carta astral de un país en este caso. Eh, Contarles que la luna nueva en Géminis pues nos va a traer una información relevante y nos muestra ya una tendencia como ganadora, y me atrevería a decir, revisando las técnicas que revisé y las cartas que vi, que el futuro presidente pues será Iván Cepeda Castro. Además, hay algo interesante para cerrar con el video. Seguramente hay muchas cosas que se me quedan por fuera. Lo que se me quede luego se los haré llegar y se los compartiré. Es que Colombia en su carta natal tiene una conjunción de la luna, que es el pueblo, perdón, no es una conjunción, sino que la luna está en Aries. Y Aries tiene que ver con los jóvenes. Aries tiene que ver con estas personas que están iniciando su vida. Y esta luna tiene... al estar en Aries, pues obviamente Marte en la carta astral de Colombia va a ser importante, y uno dice, acá tenemos un personaje clave, que es el presidente Petro, que por cálculo astrogemátrico le hace conjunción, recordemos, a Mercurio, a Lilith y a Marte, natal de Colombia, y es, de todas maneras, si ha habido una agitación y una provocación del gobierno nacional a que los jóvenes salgan, a que los jóvenes voten, un poco como que el futuro de Colombia está en los jóvenes. Y acá se ve en la carta natal, así que me atrevería a decir que los jóvenes también van a ser contundentes para este proceso electoral. Síganme, estoy en un ejercicio nuevo en YouTube, pueden seguirme en TikTok también. Y espero pues en los comentarios retroalimenten este ejercicio que traté de hacer con toda la imparcialidad posible y revisando distintas técnicas que aprendí en astrología, así que espero que sea este un material que les pueda a ustedes servir de estudio y de análisis de cómo desde la astrología podemos también ponernos los lentes de la política y de la actualidad del mundo y de nuestro país para entender de qué manera las estrellas nos están mostrando esa energía que hay disponible en el cielo. Un abrazo a todos.